Muy buenas tardes, mi nombre es Henry Herrera. Hoy vamos a conversar y vamos a explicar un tema de las medidas de tenencia central, específicamente enfocándonos en la medida aritmética. Vamos a ver sus fundamentos y aplicaciones. Con esto vamos a abordar esto va a ser una guía bien completa, ¿verdad?, para la comprensión de la estadística. Entonces iniciamos primeramente con los puntos que vamos a ver durante la disertación, con la introducción de las medidas de la tenencia central en el primer punto, en el segundo punto la medida aritmética, conceptos y cálculo, en el tercer punto aplicaciones y consideraciones prácticas, y en el cuarto y por último las conclusiones y recomendaciones. Esto sería un viaje bien completo de los fundamentos hasta las aplicaciones prácticas de la medida aritmética. Entonces iniciamos con la introducción a las medidas de tenencia central. ¿Y qué son las medidas de tenencia central? La medida de tenencia central son valores estadísticos que representan el centro o valor típico de un conjunto de datos. Estas medidas nos permiten resumir toda la información en un solo valor que caracteriza al dataset. El dataset vendría siendo los datos que estamos estudiando. Entonces, estas son herramientas fundamentales en estadística descriptiva que ayudan, ¿verdad?, a entender la distribución de los datos, facilitando la toma de decisiones y la interpretación de los fenómenos. La medida aritmética, ¿verdad?, la podemos ver con el símbolo de una X y una línea en la parte superior. También tenemos la media, que se denomina como ME, y la moda como MO. Cada medida, ¿verdad?, tiene características específicas y aplicaciones particulares según el tipo de datos y distribución. Importancia en el análisis estadístico, ¿verdad? Como puntos de referencia, proporcionan un punto de referencia para comparar observaciones individuales. En la parte de comparación, ¿verdad?, nos permite la comparación entre diferentes conjuntos de datos o periodos. Y en la comunicación facilitan la comunicación de resultados muy complejos, ¿verdad?, para hacerlos en un valor representativo. Entonces, si hacemos un resumen, esto nos serviría como base para el análisis estadístico avanzado y hacer más digerible la información para comunicarla a otros miembros, a otras personas que necesitan la información de los datos. Entonces, en este caso tenemos tres tipos, ¿verdad? Como lo comentaba en el inicio, tenemos la medida aritmética, que es lo que vamos a estar enfocado en esta disertación, que es la suma de los valores, ¿verdad?, que se están estudiando más el número de los valores observados. La media, que sería el valor central con datos ordenados, y la moda, que sería el valor que aparece con mayor frecuencia dentro de los datos estudiados. Ahora sí, entramos al punto central de la disertación, y es la media aritmética, su concepto y el cálculo. La media aritmética, por definición, tiene que es comúnmente conocida, digamos, como el promedio. Y esto sería la suma de todos los valores de un conjunto de datos, ¿cierto?, dividida entre el número total de observaciones. La característica principal, ¿verdad?, es que utilizada toda la información disponible, tiene prioridades matemáticas deseables y es la medida más utilizada en estadística. Como lo había comentado anteriormente, la notación estándar de la media aritmética es una X con una rayita o un guión en su parte superior. Entonces, la fórmula para la media aritmética es X va a ser igual a la sumatoria de XY, que sería la cantidad de valores, ¿verdad?, que estamos estudiando, entre la cantidad de valores que estamos estudiando. Esto sería la fórmula general, como lo podemos ver acá en este ejemplo y en la fórmula propia. Y para los datos agrupados sería la media aritmética va a ser igual a la sumatoria de phi por xy.
entre la sumatoria de phi. Entonces, si vamos a un ejemplo práctico, un cálculo de la media aritmética, ¿verdad? Tenemos las calificaciones, en este caso, de 8 estudiantes, haciendo una ponderación del 1 al 100, ¿verdad? Entonces tenemos 8 estudiantes, donde el estudiante número 1 tuvo una ponderación de 85 puntos, el estudiante número 2 tuvo una ponderación de 92 puntos, el número 3 de 78, el número 4 de 95, el número 5 de 88, el número 6 de 90 puntos, el número 7 de 83 y el número 8 de 87. Entonces, haciendo la sumatoria de estos valores nos da un total de 698 puntos. Para nosotros hacer el cálculo de la media aritmética según la fórmula, como lo vimos anteriormente, sería la sumatoria de los valores, ¿verdad? Entre la cantidad de valores estudiados. Entonces tenemos la sumatoria de los valores, que sería la cantidad de calificaciones que tuvimos entre los estudiantes que fueron evaluados. En este caso son 8 estudiantes. Entonces 698 puntos entre 8 estudiantes nos da una media aritmética de 87.25 puntos. Esto lo que quiere decir, ¿verdad? Es que la calificación promedio del grupo estudiado dio 87,25 puntos, representando el valor típico, por así decirlo, alrededor del cual se agrupan los datos. Vamos con el tercer punto. ¿Cuál sería la aplicación y consideraciones prácticas de la media aritmética? En este caso vamos con sus ventajas. La media aritmética, ¿verdad? Usa toda la información, no descarta ningún valor del conjunto de los datos que se están estudiando. Única y clara. No hay ambigüedad en su cálculo e interpretación. Siempre que nosotros hacemos un cálculo de la media aritmética, ¿verdad? Vamos a tener la información bien clara. Y su cálculo va a ser bien simple, digamos, no tiene ambigüedades. El cálculo simple, como lo mencioné anteriormente, es fácil de calcular e interpretar intuitivamente. Tiene propiedades matemáticas ideales para el análisis estadístico avanzado y comparación eficiente, facilita la comparación entre diferentes grupos. Esto es algo muy importante cuando estamos estudiando distintos grupos, ¿verdad? Y necesitamos hacer evaluación de datos complejos y el reconocimiento universal, ampliamente aceptada en contextos académicos y profesionales. Esto es algo muy importante porque, como lo mencioné en el ejemplo anterior, se ve mucho. Se podría estudiar el promedio de calificaciones de un grupo de estudiantes, también podríamos estudiar el promedio de detenciones de fallas en caso de mantenimiento, podríamos estudiar también el promedio de, de mantenimientos que se ejecutan, ¿verdad? En un periodo. Entonces, en la parte profesional y en la parte académica es muy utilizada la estadística, específicamente la media aritmética. Sus limitaciones y desventajas, sensible a valores externos, el Outlier puede distorsionar significativamente el resultado. Una alternativa para esto sería utilizar la mediana. No aplicable a datos categóricos. Esto quiere decir que no es apropiada para variables nominales sin orden, para variables que no tienen orden. Y en este caso sería una alternativa recomendable utilizar la moda. Las ventajas de la media aritmética es muy sencilla y simple de realizar su cálculo, incluye todos los datos de la base que se está estudiando. Sus limitaciones, como comenté anteriormente, es sensible a los datos externos y no es apropiada para datos asimétricos.
Las aplicaciones en contextos reales. Hace un poquito estuvimos comentando brevemente sobre este tema. En la educación, promedio de calificaciones, evaluación de programas, análisis de rendimientos académicos. En economía podríamos buscar y evaluar el salario promedio de un grupo de personas, el ingreso per cápita, crecimiento económico. En la medicina, la presión arterial promedia, tiempo de recuperación, dosis promedio de medicamentos. Estas aplicaciones, ¿verdad?, demuestran la versatilidad de la media como una herramienta descriptiva fundamental. Igualmente, como lo comenté anteriormente, la ingeniería, en este caso en la carrera que estoy cursando actualmente, que es Ingeniería y Mantenimiento Mecánico, podríamos evaluar la media aritmética de las detenciones de falla, de los mantenimientos realizados, de las puestas en marcha óptimas, posteriores a un mantenimiento. Entonces son muchos datos que se pueden evaluar y que nos van a dar información del dato que se está evaluando, que va a ser mucho más sencilla de digerir y de comunicar propiamente. Entonces, ¿cuándo no debemos usar la medida aritmética? Cuando datos con U-loader son externos, ¿verdad? Cuando hay valores muy atípicos que distorsionan el resultado. Un ejemplo de esto, ¿verdad?, serían los ingresos con valores millonarios. Una alternativa sería la mediana. Cuando hay datos categóricos, ¿verdad?, para variables nominales sin orden matemático, ejemplo, colores, marcas. Para esto, la alternativa ideal sería utilizar la moda, ¿verdad? En distribuciones muy asimétricas, en distribuciones asimétricas con alta simetría, la media no representa bien el centro. Como lo comenté anteriormente, para esto sería una alternativa ideal utilizar la mediana, y con datos ordinales, cuando el orden importa, pero no la diferencia numérica. Ejemplo, niveles de satisfacción. Entonces, en este caso, una alternativa recomendada sería utilizar la mediana. La elección correcta de la medida es crucial para la interpretación válida de los datos que se están estudiando. En conclusión, ¿verdad?, la media aritmética es una herramienta estadística fundamental que resume datos en valor representativo. Su cálculo es simple, pero sus implicaciones son profundas. Como estadísticos responsables, debemos usarla conscientemente, reconociendo sus ventajas y limitaciones. La elección de la medida apropiada depende de la naturaleza de los datos y el objetivo del análisis. La media, usada correctamente, proporciona información valiosa para la toma de decisiones informadas. Como lo comenté anteriormente, es muy importante que el dataset o los datos que se están estudiando, ¿verdad?, sean aplicados las medidas, en este caso media aritmética, moda, eh, eh, sean aplicados de la manera adecuada para que el resultado de los datos que se están analizando sean eficaz y más fáciles de comunicar a las personas que se les está informando. Entonces, muchas gracias por haber escuchado mi disertación. Espero que le haya gustado.